amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Solución Final. Si quieres comunicarte con nosotros, puedes hacerlo a través de los contactos que aparecen en pantalla. Te los voy a recordar en Instagram, @solucionfinal.oficial, que es nuestra nueva cuenta, correo electrónico solucionfinal.tv@gmail.com. Este programa puedes verlo de cualquier parte del mundo a través de la www.promar.tv o a través de cualquiera de las plataformas digitales. Quiero invitarlos a que revisen nuestro canal YouTube, en donde podrán ver toda la programación de Solución Final hasta la fecha. Hoy, como todas las semanas, vamos a conversar acerca de un tema bien interesante, no solo para abogados, sino también para la colectividad en general. Se trata de esa dualidad entre los conceptos de imputado e investigado dentro del proceso penal venezolano. Para ello, llegamos el caso de la semana. Hola, doctora Lirio. ¿Puede hacer un programa y conversar acerca de la confusión que existe entre el concepto de imputado e investigado en el proceso penal venezolano? Alejandra, gracias. El artículo 126 del Código Orgánico Procesal Penal define al imputado o a la imputada como a toda persona a quien se le atribuye la comisión de un hecho punible o ser partícipe en él por un acto de procedimiento emanado de cualquier organismo de investigación penal. Esta atribución que se le hace a una persona como imputado le abre las puertas y le da la posibilidad a esa persona de ejercer todos los derechos contemplados en el artículo 49 constitucional. Nombrar a su abogado de confianza, revisar todas las actuaciones que se le sigan en contra de él, solicitar actuaciones o diligencia de investigación ante el Ministerio Público, el derecho a no autoincriminarse dentro de otros derechos constitucionales. La situación se presenta cuando esa persona, a quien también se le está investigando por un hecho punible, ya sea como autor o como partícipe, se le da la cualidad de investigado. Esa cualidad de investigado, pues, le impide a ese ciudadano sobre quien pesa una investigación penal poder ejercer todos los derechos establecidos en el artículo 49 constitucional. Esta distinción, que no está incluida o no está establecida en nuestro Código Orgánico Procesal Penal, emana de una sentencia donde la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia hace esa distinción y pues establece que mientras un ciudadano sea investigado, no puede acceder a las actas que conforman esa investigación y muchísimo menos puede nombrar un abogado de confianza. Por supuesto, esta distinción, que a mi manera de entender violenta flagrantemente los derechos de esta persona a quien se le sigue una investigación, ha generado que en la actualidad el Ministerio Público, pues, si considera que cualquier persona es investigada, pues no le dé acceso a esa investigación solo hasta el momento que sea imputado. De ese tema vamos a conversar hoy. Para ello vamos a contar con la presencia vía online desde la ciudad de Caracas de un abogado especialista en el área penal y procesal penal, que fue exdirector del Ministerio Público hace unos años atrás, con quien vamos a tratar de que explique a través de su experiencia cuál es el origen real de esta distinción y cuál es su recomendación para poder minimizar los daños que sufre una persona que está siendo investigada por el Ministerio Público y desconoce a ciencia cierta cuál es el delito que se le atribuye y, por supuesto, generando un daño emocional en esos investigados. Así que no te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que en el próximo espacio iniciamos la conversación con el invitado de la noche. Ya regresamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Javier Marcano Lozada. Javier es abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con especialización en ciencias penales de la misma universidad, con maestría en política criminal en la Universidad de Salamanca,
optando al título de doctor de Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello, estudios de la Universidad Blas Pascal de Córdoba, Argentina, y en la Universidad Externado de Bogotá, Colombia. Ex fiscal y exdirectivo del Ministerio Público, habilitado para el ejercicio de la profesión en la República de Colombia, actualmente profesor de posgrado procesal penal en la Universidad Católica Andrés Bello, Universidad Central de Venezuela, Universidad Santa María, y por supuesto abogado litigante en la firma Marcano Lozado Abogados Penalistas. Bienvenido el abogado Javier Marcano a Solución Final. Gracias, Lirio. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todos los que estén conectados y que tengan interés en que hablemos un ratico de derecho penal. Estaba ansioso por ya estar en esta actividad. Me disculpo por algunos cambios de agenda que surgieron por allí propios del litigio, que lo conoces tú con mayor precisión que yo. Estos espacios, Lirio, yo creo que todos los litigantes, todos los abogados los agradecemos porque son una ventana para que hablemos de derecho penal, del deber ser, siempre desde un punto de vista crítico, pero el deber ser de las cosas, más allá de lo que sucede diariamente en fiscalía, en tribunales, estos son los espacios para decir, bueno, si sucede esa situación, lo que en realidad debería pasar sería esto, esto y esto. Y escucharnos un poquito, escuchar algunas ideas, tal vez nos despiertan algunas dudas y nos hacen cambiar un poco la forma de actuar. Yo aplaudo esta iniciativa, aplaudo, he visto muchos de sus programas, y aplaudo los invitados que han tenido de primer nivel, muchos de ellos grandes amigos, y ojalá sigas en el tiempo que cumplan 55 años este programa, Lirio, porque hace falta estos espacios. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, teníamos dispuesta esta entrevista hace muchos días, pero bueno, por tus múltiples ocupaciones no pudimos hacerla. Hoy es el día. Dios dispuso, ese es el día perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema que tú manejas muy bien. Vamos a hablar de derecho penal. Vamos a hablar específicamente de esa dualidad que existe hace unos años para acá entre investigado e imputado. Cuando nos vamos al Código Procesal Penal, la cualidad, esa diferencia o esa distinción entre investigado e imputado no existe, pero sabemos pues, que a través de una jurisprudencia se distingue. Yo quiero que iniciemos la conversación de la noche de hoy, Javier, conversando un poco, o tú haciendo un poco de historia, cómo llegamos a establecer hoy día esa distinción que no está incluida en el Código Orgánico Procesal Penal. Sí, interesantísimo. Fíjate, Lirio y amigos, pareciera desde mi óptica que este es uno de los temas más complicados y más trascendentes dentro del proceso penal venezolano en la actualidad. En su momento, autores extranjeros, Julio Mayer, Alberto Binder, habían centrado la atención en temas probatorios, en otro tipo de temas, colocándole ese asterisco de que era el más importante que había que discutir. En la actualidad pareciera que es la condición de imputado y los derechos del imputado. En el proceso penal, 100% convencido que no hay un tema más trascendente, porque todo el penal en torno a ese señor, a ese imputado. ¿Cómo llegamos lamentablemente a esta situación de esta dualidad de conceptos imputado-investigado? El Código Orgánico Procesal Penal venezolano nace con vigencia anticipada en el año 98, con vigencia plena en el año 99. Han sucedido varias reformas a este Código Orgánico Procesal Penal. En ninguna de estas reformas, y esta es una primera anotación que hay que hacer, se ha desarrollado el concepto de investigado. Solamente, Lirio, y es bueno que lo tengamos presente, 3 artículos del Código Orgánico Procesal Penal hacen referencia al investigado. 3 artículos mencionan la palabra investigado. Uno, en materia de competencia territorial de los tribunales, que dice, bueno, la competencia vendrá dada por el domicilio del primer investigado, en el artículo 29, 59, por allí. Otro supuesto, en la aprehensión por razones de extrema necesidad o urgencia, el último aparte del 236, allí se habla del investigado. Y tiene sentido utilizar esa palabra justamente en esa norma, porque sencillamente yo estoy adelantando una investigación como fiscal del Ministerio Público, como funcionario investigador. Estoy investigando, y esto es una premisa que no podemos abandonar, estoy investigando un hecho. Yo no investigo personas. El Ministerio Público no investiga personas. Yo no parto de decir, vamos a investigar a Javier Marcano a ver qué le conseguimos. O sea, no puede ser esa la dinámica del pensamiento dentro de un proceso penal. Entonces, yo no puedo partir diciendo, aquí tenemos un investigado. No, señor. Aquí tenemos un hecho que se investigó
y usted a ese hecho vincula personas. ¿Qué es lo que sucede con el última parte del 236? Esta aprehensión por razones de extrema necesidad o urgencia. Yo estoy investigando un hecho y resulta que hay un ciudadano que de manera casi casual se vincula de manera urgente a ese hecho y hay que practicar su aprehensión. Y lo vemos con un caso muy sencillo. Siendo fiscal en el estado Carabobo, en Puerto Cabello, hace muchísimo tiempo, en el año 2003 aproximadamente, se da la muerte de una muchacha en un estadio de béisbol en la noche. La golpean, abusan sexualmente de ella. Al día siguiente nos trasladamos al sitio, el 6CPC, y yo como fiscal en ese momento, a ver qué fue lo que sucedió. Al entrevistar a los vigilantes, Lirio, uno de los vigilantes en el 6CPC llega con un brazo enyesado. Se le dice, mira, y se veía que el yeso se lo acaban de poner porque estaba todavía húmedo. Uno de los funcionarios del 6CPC practicaba boxeo y le dice, mira, ¿qué te pasó a ti en la mano? No, bueno, tengo una fractura de tal tipo. Ese funcionario del 6CPC dice, ya va, pero esa es la fractura típica de los boxeadores, cuando uno no se venda la muñeca y golpea reiteradamente a algo o a alguien. Efectivamente, se argumentó por allí al señor, se le dijo, mira, tú como que golpeaste a alguien, tú como que estuviste pegándole a alguien. Bueno, sí, yo maté a la muchacha, yo la golpeé y por eso la fractura. Fíjate la situación que se presentó allí. Se dijo, bueno, ¿qué hacemos con este señor? Y yo, bueno, paralicemos la entrevista, vamos a comunicarnos con el juez de control por el último parte del 236. Fíjense que él no venía a esa entrevista como investigado, era sencillamente un testigo, pero en ese momento surgió una situación fáctica allí que cambió su condición procesal. Se utilizó el último parte del 236, por eso les decía que está bien que en esa última parte del 236 se hable del investigado, porque por circunstancia fáctica, una persona resulta vinculada a un hecho de manera inmediata y hay que solicitar una orden de aprehensión en ese momento. Eh, Son tres supuestos solamente donde se habla del investigado. En materia de competencia territorial en el Código Orgánico, en materia del último parte del 236, esta orden de captura por necesidad de urgencia, y en materia de procedimiento especial de medidas de seguridad. Se habla por allí del investigado. Se dice que el investigado, porque fíjate, decimos en procedimiento de medidas de seguridad que la persona es inimputable. Entonces no le podemos decir el imputado porque es inimputable. Entonces el legislador dijo, bueno, el investigado. No es lo más preciso, pero utilizó ese término allí. En ningún artículo, Lirio, ya tú lo adelantabas con absoluta precisión, se desarrolla cuál es el concepto de investigado, cuáles son los derechos del investigado, que ese es uno de los puntos que más preocupa, porque si yo le digo a usted, usted es imputado, perfecto, usted tiene una serie de derechos allí, un catálogo de derechos en el Código Orgánico y los desarrollan en toda su normativa. Pero si yo le digo usted es investigado, por el contrario, no tiene derecho, pero por el contrario, jurisprudencialmente establezco que usted no tiene acceso al expediente, que usted no puede presentar escritos, que usted no puede solicitar copias, que usted no puede solicitar diligencia. Es decir, lo coloca usted en una situación, yo creo que puede morir de un ataque de nervios cualquier persona, porque le digo, yo lo estoy investigando a usted, pero a sus espaldas y usted no puede hacer nada. Sencillamente, quédese sentado en su casa esperando que yo lo llame para imputarlo. Es interesante desde ese punto de vista histórico, Lirio. Y queridos amigos, el Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica, el instrumento base del Código Orgánico Procesal Penal. Este Código Procesal Penal modelo para Iberoamérica nace en el año 88 de la mano del Instituto Max Planck, un instituto alemán. Allí participaron Alberto Binder, Ana Pellegrini, Julio Mayer, muchos profesores, sobre todo argentinos, había muchos. Formaron este proyecto para que toda Latinoamérica Iberoamérica tratara de asumir el mismo sistema acusatorio y allí hacían sugerencias. Miren, los acuerdos reparatorios, usted puede incluir tales delitos, o si usted quiere, puede incluir tales delitos. Cada país iba adaptando su legislación a ese modelo, a ese Código Procesal modelo para Iberoamérica. Es la base de nuestro ordenamiento y allí no se hace referencia al investigado en una sola norma. No fue un error, no fue una omisión, sencillamente estos señores que tienen el derecho procesal penal en Latinoamérica nace en Córdoba, en Argentina. Es la cuna del derecho procesal penal. Se desarrolla, se multiplica por toda Iberoamérica y no podemos pensar que se les pasó hacer referencia al investigado. No, se pasearon por ese punto, pero no podemos asumir un sistema acusatorio
donde vamos a respetar los derechos del imputado, pero vamos a colocar una condición allí intermedia entre un ciudadano cualquiera y un imputado, donde usted sabe que lo estoy investigando, pero no tiene derecho. No se colocó porque no era lo correcto, no iba de la mano con un sistema acusatorio. Entonces, vemos que históricamente en Iberoamérica e incluso en nuestro propio Código Orgánico Procesal Penal, no se justifica de ninguna manera la inclusión de este concepto de investigado que ha venido, como lo señalabas tú en la introducción, ha venido desarrollando peligrosamente la jurisprudencia. ¿Por qué peligrosamente? Porque lo que ha hecho es restringir los derechos que puede tener un ciudadano que el sistema de justicia procesal penal está actuando en su contra. Entonces, sencillamente usted quédese tranquilo que usted no puede hacer nada. Solamente sepa que lo estamos investigando. Por eso te digo, los infartos en cualquier momento va a aumentar la tasa, porque todo el mundo va a decir, bueno, me está investigando y yo no sé de qué, o van a aumentar la fuga. Mucha gente se va a ir del país porque va a decir, mira, soy investigado, yo me voy de aquí. Este, Es un tema, para mí es el tema crucial actualmente en el proceso penal venezolano. Pero es que eso fue una tergiversación macabra de este sistema acusatorio, porque te acabamos de oír y tú acabas de explicar de dónde nace nuestro código. Entonces, si la raíz o la cuna de este sistema no dice por ningún lado, ni hace esa división absolutamente fatal, como dices tú, entre investigado e imputado, entonces cómo se tergiversó esto. Esa deformación de lo que significa investigado e imputado, pues ha subido las tasas de la impunidad, porque es la impunidad lo que está pasando. Y por supuesto la violación Sí, de todos los derechos de estas personas. sí, y fíjate, eso que tú planteas, que dibujas esa realidad, Lirio, ocurre idéntico en Caracas y en otros estados del país. Sencillamente se deja a un lado un tema crucial para el derecho penal, que es la prohibición de autoincriminación. Si tú me dices yo soy investigado y me solicita, por ejemplo, los datos, mis datos, yo te digo ya, si yo soy imputado, yo no tengo que aportar nada al Estado, al Ministerio Público, al órgano de investigaciones. ¿Por qué? Por la prohibición de autoincriminación que tiene rango constitucional. Aquí sucede incluso un poco más grave, Lirio. Imagínate. Cita muchas veces a una persona y le dice, mire, usted es investigado, tráigame los libros de la empresa, los libros contables, las declaraciones de impuestos, en caso de legitimación de capitales. Entonces se dice, ya va, pero eso me puede perjudicar. Ah, pero como usted no es imputado, no lo arropa la prohibición de autoincriminación. Es decir, que yo no tengo que aportar nada que me pueda perjudicar. Usted es investigado y está en la obligación de aportar esos elementos. Entonces le dan a ese concepto de investigado el contenido que a cada quien le convenga en un momento determinado. Tú dices, si eso no está claramente establecido en el código, ni siquiera está un artículo que te diga quién es el investigado, ¿qué es lo que eso arroja? ¿Qué es lo que produce? Lo hablábamos previo a iniciar el programa. Oye, sencillamente un vacío donde cualquier persona le da el contenido que quiera, una inseguridad jurídica absoluta. ¿Cómo usted como investigador o como fiscal va a usar esos elementos posteriormente, un escrito acusatorio en mi contra? ¿Cómo va a justificar usted que esos elementos llegaron a ese expediente, a esa causa? Bueno, estos libros contables los trajo el imputado cuando era investigado antes de que yo lo imputara. Yo le Exacto. digo, bueno, hay un autor español, José María Asensio Mellado, que el profesor José María Asensio Mellado, él escribe con mucha prudencia, con mucha elegancia, ¿no? Tiene una pluma espectacular. Pero el profesor Asensio Mellado, cuando toca este tema y habla de los retrasos del Ministerio Público para imputarlo, el profesor Asensio Mellado dice, miren, esto es una real estupidez, retardar la imputación para obtener elementos de esa persona que voy a imputar sin haberle dado la condición todavía. Entrevistarlo como testigo y tratar de obtener información de él. Pedirle soporte, obtener ese soporte y después lo imputo. El profesor Asensio Mellado es muy prudente, pero en ese particular dice, esto es una estupidez en una línea. Y uno dice, bueno, yo creo que el profesor en ese momento tiró los libros al piso, se alteró porque para que escriba de esa manera, y es que la situación es tan grave que no hay otra manera de asumirla y de entenderla. Por Tiene supuesto. que ser así, de manera, blanco o negro. Las cosas en ese particular tienen que ser así. Todos los abogados y no abogados, porque el problema de las investigaciones en el Ministerio Público también, o sea,
las personas que no son abogados son los que sufren realmente pesar sobre ellos una investigación. Pero que este programa de hoy sirva para que los abogados hagamos algo al respecto y que ahora que tenemos un fiscal general de la República, que es el doctor Larry de Boe, bueno, que se aboque a eso, porque esto realmente tiene que cambiar. Buscarse una solución y una solución que favorezca al imputado, no al Estado venezolano, es al imputado, porque por eso que tenemos un código que es garantista. Tenemos que hacer el primer corte de solución final. Les recuerdo que hoy conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Javier Marcano acerca de la dualidad entre investigado e imputado. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Les recuerdo que conversamos vía online desde la ciudad de Caracas con el abogado Javier Marcano acerca de la dualidad de conceptos entre investigado e imputado. Javier, en el primer espacio del programa, pues explicaste muy bien los antecedentes de nuestro sistema acusatorio, de que no existe esa palabra de investigado, pero también hiciste referencia a una jurisprudencia que introdujo ese famoso término de investigado y que tanto daño le ha hecho al derecho a la defensa en este país. ¿Podemos explicar un poco, o puedes explicar un poco en qué se basa esa sentencia que introdujo ese término en nuestro sistema penal venezolano? Sí, Lirio. Fíjate que creo que tú tuviste a Giovanni en tu programa, Giovanni Rionera. Gran amigo, yo. Giovanni y yo trabajamos juntos. No, ese yo lo quiero mucho. Era abogado mío en revisión y doctrina, uno de los abogados que tenía en la dirección. Giovanni siempre repite algo, tal vez por ese manejo que él tiene de la jurisprudencia como pocos en este país. Y él dice, mire, usted no puede litigar hoy un caso en materia penal si usted no maneja la sentencia. Ya no es manejar la normativa del Código Orgánico, ya no es conocer la doctrina, sino que hay que manejar las sentencias necesariamente, porque a veces las sentencias van un poco más allá, para bien o para mal, de lo que diga el Código Orgánico Procesal Penal. Y pareciera que ese es el escenario con el tema del investigado, de ese concepto de investigado. Son profusas las sentencias que han tocado el tema del investigado. Lamentablemente no lo han desarrollado con mayor precisión. Si quieres podemos comentar dos que pueden ser de interés para el público. Hay una decisión que es la 537 del año 2017, del 12 de julio de la Sala Constitucional. Esta sentencia es interesante porque dibuja de una vez la problemática que estamos conversando hoy. Fíjense que en esta sentencia se establece, tal vez sin mucha precisión, que dentro de un proceso penal, una persona, un ciudadano, puede adquirir la condición de imputado por un acto de procedimiento que le atribuye esa condición sin necesidad de una declaración expresa. Es un acto de procedimiento, le allanan a usted la casa. O por el acto de imputación formal por parte del Ministerio Público, que ahí nos vamos a detener ahorita. Y esta sentencia dice, bueno, mientras tanto, si no se producen esas circunstancias, usted será investigado. Viene un primer gran error. Usted puede decir, oye, mira, al tú decirme yo ser investigado, perfecto, me estás dando ese título, pero dime qué conlleva esa condición de investigado, dónde están esos derechos, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo me puedo defender, porque no es el simple ciudadano, ya es un paso más allá, ya eres investigado sin haber llegado aún a imputado. Eh, Como esta sentencia 537, hay muchas que han reiterado el concepto, esa idea del investigado sin desarrollar el concepto, pero hay una que me gustaría que nos detuviéramos un segundo, que es del año 2024, también de la Sala Constitucional, es la 842 del 2024, del 15 de noviembre, Sala Constitucional. Este caso es muy interesante, Lirio y queridos amigos, porque se trata de un caso que sucedió en la ciudad de Puerto Cabello. En el 2024 llega a la Sala Constitucional. Bueno, llega a la Sala Constitucional en el 2022 por un amparo, que esto tenemos que decirlo también. Si usted presenta un amparo en el 2022 y lo deciden en el 2024, algo falló allí. Ya no es amparo. Porque los amparos, exactamente, ya la situación que tienes que reparar con urgencia, ya como que esa urgencia como que ya no está. Así es. Bueno,
Aquí se trata de un amparo que llega a la Sala Constitucional en el año 2022, se decide en el año 2024. El origen de ese amparo es una persona en la ciudad de Puerto Cabello tiene información por medio del 6CPC que lo están investigando. Los funcionarios le dicen, lo estamos investigando usted. Esa persona busca una abogada que casualmente fue magistrada de la sala penal. Eh, Esa abogada le dice, bueno, vamos a verificar esto en el 6CPC. Van al 6CPC y le dicen, sí, estamos investigando a Javier. Perfecto, vamos a hacer un escrito y vamos al tribunal y solicitamos que me juramentes como tu defensa. El Tribunal de Control juramenta efectivamente a la doctora. Chéverísimo. Hasta allí pareciera que vamos bien. ¿Qué es lo que pasa? El Ministerio Público, cuando la defensora se presenta ante el Ministerio Público y dice, ya va, pero yo no le he citado, yo he citado a su cliente para imputarlo. No está bien que usted haya sido juramentada por el tribunal. El Tribunal de Control, la peor decisión que pudo tomar, dice, bueno, dejamos sin efecto la juramentación. Su propia decisión, violando la inmutabilidad de las decisiones, esa invariabilidad, la deja sin efecto. O sea, la seguridad jurídica se perdió porque el código prohíbe expresamente que pueda un tribunal de control dejar sin efecto una decisión suya en el 160. Sí, sí, sí. Deja sin efecto su decisión y le quita la cualidad de defensora a esta abogada. ¿Dónde viene el problema, Lirio? Que la defensora apela y dice, ya va, ¿cómo que yo no soy defensor ahora? ¿Qué pasó aquí? Si el mismo órgano de investigación penal, el órgano policial, nos dijo y afirmó que efectivamente nos están investigando. ¿Qué dijo la sala, la Corte de Apelaciones? Se declara inadmisible la apelación porque usted no tiene la cualidad, porque usted no es defensora. Ya va, pero es justo lo que estoy planteando, es justo lo que Es el estoy motivo de la diciendo. apelación, por Dios. Eso es lo que quiero que ustedes estudien, no la solución más sencilla de decir es que usted no tiene la cualidad, entonces usted no es defensor. Esa causa, fíjate que ya nos dibuja la problemática, ¿no? Yo le digo, usted es investigado, usted no puede nombrar defensa, esa defensa no va a poder apelar, esa defensa no va a poder solicitar diligencia, no va a tener acceso al expediente, todo esto. Y empalma, Lirio, con el tema, y queridos amigos, de la posibilidad de un control judicial. A mí me parece buenísima esa solución de yo decir, oye, ciudadano juez de control, que debería ser control y garantía. Y debería, y hay que decirlo una vez, Lirio, haber un juez de control que conozca de la fase investigativa, ¿sí? Y un juez de control distinto que conozca de la fase intermedia. Porque si usted como juez de control de fase de investigación, yo le planteo un control judicial por una violación de una serie de derechos, y usted como juez de control en fase de investigación me dice, Javier, eso no tiene sentido, yo lo declaro sin lugar. Ya yo sé que cuando vayamos a fase intermedia, si acusan a mi cliente, ya yo sé que usted no se va a detener en esas irregularidades que yo estoy planteando, en esa privación ilegítima de libertad, en ese allanamiento sin orden y sin los supuestos de sección. Por eso deberían ser jueces distintos, el juez de control de la fase preparatoria y el juez de control de la fase intermedia. Eso va para otro programa, pero es un temazo porque eso depuraría muchísimo. Sí, Si claro. usted como juez de control en fase preparatoria decreta una privativa de libertad, ¿qué cree que va a pasar en la preliminar cuando el fiscal solicita se mantenga la privativa y el defensor brinque y diga que no? El juez va a decir, oye, si aquí con 5 elementos la decreté, aquí ya con 25 elementos tengo que mantener mi posición. Eso debería cambiar. Eso es Fíjate verdad. que, ¿Y qué pasó? ¿Y cuál fue sí, la decisión del amparo? En definitiva, ahí, sí, lo declararon sin lugar por la salida más sencilla. por Se supuesto. dijo, bueno, ya va, es que usted es investigado, tiene que esperar que el Ministerio Público lo cite para imputarlo. Eso es lo más importante que vamos a conversar hoy, Lirio. Eh, el carácter de imputado debe depender de una decisión mía como fiscal o debe a algo subjetivo o debe depender de algo objetivo, de que hay una investigación que sencillamente me están vinculando a mí y alguien me está señalando. El profesor Julio Mayer, el que mencionábamos antes, el profesor argentino, que para mí es una de las mentes más claras en derecho procesal penal,
El profesor Mayer decía, miren, usted será imputado cuando exista el peligro de ser sometido a un proceso penal por un señalamiento de alguien. El peligro, solo el peligro. No tengo que esperar que alguien me señale, con que exista el peligro, que eso lo dan las condiciones objetivas. Si Pues yo soy el 6CPC y yo te digo, Lirio, yo te estoy investigando, ya hay un peligro, ya claro, hay un peligro. Si tú vas al 6CPC, Lirio, y me denuncias a mí, denuncio a Javier, hay un peligro de que a mí me puedan condenar. Claro, claro. claro que hay un peligro. Entonces Mayer dice, mira, el concepto tiene que ser amplio, tiene que ser objetivo, no debe ser subjetivo, y esto es de lo más interesante que vamos a conversar hoy, porque si es subjetivo, depende del fiscal, Por supuesto, depende del fiscal. Y yo puedo muy sencillamente decir, yo voy a investigar durante todo el proceso, durante, no sé, el tiempo que usted quiera, durante 3 años, y cuando ya tenga la investigación completa, cito a esta persona para imputarla. Y después lo acuso a los 3 meses. Ya va, ¿de qué te vas a defender si ya yo terminé la investigación? por supuesto, por No supuesto. puede ser. ¿Por qué no puede ser subjetivo el tema de dar la condición de imputado, de reconocer la condición de imputado? Y eso se debería modificar en el Código Orgánico Procesal Penal, porque efectivamente el Código Orgánico dice, cuando un acto de procedimiento te señale como presunto autor o partícipe de un hecho punible, o cuando te imputen formalmente el fiscal. Lirio, yo no he visto el primer caso donde tú vayas al Ministerio Público o a un tribunal y digas, miren, esta inspección y esta solicitud de movimientos migratorios y esta solicitud de perfil financiero al UNIF son actos de procedimiento en mi contra y vengo a juramentar defensa porque me considero imputado. Ah, bueno, dele. No he visto el primero, no he visto el primero, Existe. donde la parte objetiva no existe, donde la parte objetiva que establece el código en verdad se respete. Siempre se huye por la salida más sencilla de decir, bueno, espérate que el fiscal te impute, es decir, un criterio subjetivo donde yo como fiscal puedo incurrir en retraso, puedo incurrir en arbitrariedad, puedo incurrir en un error. Solo les he hecho este cuento muy sencillo. Hace un año más o menos se fue a una Fiscalía Nacional porque una clienta que era testigo de un supuesto delito, testigo, el 6CPC iba a citarla a su casa, los funcionarios policiales, con una actitud que no era la correcta, amenazando un poco, presionando, algo muy incómodo para la señora y para su hija, que era una muchachita menor de edad. Se fue al Ministerio Público, a la Fiscalía que llevaba esa investigación, y se le dijo, mire, ciudadano fiscal, yo estoy solicitando en este escrito que usted entreviste a la señora aquí en su despacho, que la entreviste usted directamente, porque se está presentando una situación insostenible con el organismo policial. El fiscal me dice, oye, doctor, yo no sé si eso que usted me está diciendo es verdad, lo que me dice que está sucediendo con la señora. Y yo le digo, bueno, yo trabajo seriamente, yo no estoy jugando, lo que le vengo a plantear es verificable, hay cámaras de seguridad, hay vigilantes, usted puede verificarlo como usted quiera. Eh, ¿Qué me dijo el fiscal en su momento, con un arranque injustificable? Ah, ¿usted quiere que yo la entreviste? Móntame una citación ahí para imputar. Le dijo al personal, móntame una citación para imputar. Y yo decía, no puede ser. Me decía, doctor, yo la voy a imputar a ella y ella puede declarar aquí. Le decía, doctor, pero es que la imputación no es un juego de que yo arbitrariamente pueda decir a este le imputo, a este no, a este sí, a este mañana, a este pasado mañana. Eso no es un juego, eso no es así que se puede hacer libremente. Y ese es el gran riesgo de que hagamos depender la condición de imputado de algo meramente subjetivo, de que un fiscal, un funcionario del Ministerio Público, un día se levante y diga, bueno, yo quiero imputar hoy a todo el mundo. O me están pidiendo 100 imputaciones mensuales, voy a imputar a todo el que se atraviese. Eso no tiene sentido. Pero ahí también viene lo que hablábamos extra programa, tú y yo, de la selección, que lo vamos a hablar, por supuesto, al final antes, en el último espacio, porque para los que no sepan, pues el invitado de la noche de hoy fue director del Ministerio Público y sabe de primera mano cómo era la escogencia de los fiscales hace unos años. Cuando un fiscal del Ministerio Público te dice a ti como abogado que usted quiere entonces que yo la entreviste, vamos a imputarla, ese funcionario por el desconocimiento de la norma, ni tiene la menor idea de cuál es la consecuencia de un errar equivocado. Por eso es que es tan importante, mi querido doctor, que haya, por supuesto, conocimiento de lo que se hace.
Antes de que nos vayamos al otro espacio, es muy importante lo que acabas de decir y hablar un poco del control judicial. El control judicial en Venezuela hoy no está en nuestra norma, no está creado para pedir una imputación. Pero los abogados, y esto lo decimos aquí públicamente, abogados Javier, estoy yo y un grupo de abogados más, hemos hablado para empezar a introducir controles judiciales en los tribunales de control para que algo pase. Porque no puede ser posible que un investigado esté bajo investigación un año y no haga ningún acto conclusivo, ¿verdad? Y siga un año más sujeto al querer personal de un fiscal o a las circunstancias que pueda rodear el caso. Entonces, seguramente si empezamos a introducir controles judiciales por violación al debido proceso y al derecho a la defensa, a lo mejor no lo van a declarar sin lugar, pero algo tendrá que llegar al TCJ, ¿verdad, Javier? Para que se pueda pronunciar acerca de esto, porque no podemos seguir permitiendo los abogados probos, como tú y como yo, y como muchos que están oyendo este programa esta noche, que se vulnere los derechos de los investigados por un capricho, porque no existe en la ley ese término de investigado y debe quedar claro. Lo único que me preocupa con la opción del control judicial es que se vaya a tomar la salida más sencilla, como sucedió en este caso de Puerto Cabello, de decir, bueno, usted está interponiendo un control judicial porque me dice que su cliente lo están tratando como investigado y debería reconocérsele la cualidad de imputado para él poder ejercer todos sus derechos. Y que yo como juez de control vaya a decir, ya va, espérate un momento, déjame revisar la norma del control judicial. Aquí dice, las partes podrán solicitar. Entonces, como usted no es parte, no le voy a tramitar ese control judicial y lo declaro inadmisible. Sería Realmente, el mismo argumento de la Corte de Apelaciones en Carabobo. personas que tienen 5, 6, 8 meses bajo una investigación y no procede nada. Y cada vez que tú vas al Ministerio Público, no pasa nada. ¿Y qué pasó? Y hay alguna respuesta, no, doctora, no pasa nada. No, sí pasa. Como dices tú, la gente está estresada, los clientes hasta se han muerto de infarto, le han dado ACV, pero hay que buscarle la solución al respecto. Amigos, tenemos que hacer el próximo corte en solución final. Hoy conversamos vía online de la ciudad de Caracas con el abogado Javier Marcano acerca de la dualidad entre el término investigado e imputado. No te apartes de la pantalla de Promar Televisión, que ya regresamos. Estamos de vuelta nuevamente en Solución Final. Hoy conversamos vía online en la ciudad de Caracas con el abogado Javier Marcano acerca de la dualidad entre imputado e investigado. Mi querido Javier, hemos llegado a los minutos finales del programa, pero no me puedo ir de que usted, como exdirectivo, director de Revisión y Doctrina del Ministerio Público, nos hagas como un recuento de cómo funcionaba hace unos años que tú estuviste en ese cargo, la revisión de las doctrinas de los fiscales de instancia. Yo creo que esta va a ser la parte más productiva de esta conversación. Ha sido muy interesante y estoy agradecido, pero esta parte final va a ser muy interesante. Eh, Fíjense, el Ministerio Público es un organismo por mandato de la Ley Orgánica del Ministerio Público con una organización vertical. Eh, esa organización se tiene que ser bien entendida, no que se responden a órdenes absolutas ni particulares a un caso, sino que hay ciertas direcciones, por ejemplo, la Dirección de Revisión y Doctrina, que es una dirección meramente jurídica, de ella no dependen fiscales, sino sencillamente es un trabajo, y esto es importante decirlo, Lirio, es un trabajo de revisión posterior de los escritos. No es de un caso concreto antes de que el fiscal actúe, sencillamente dar una opinión, la dirección no, sino que después de que el fiscal ha hecho una acusación, un sobreseimiento, un archivo o una desestimación, remite ese escrito a la Dirección de Revisión de Doctrina. Hay una plataforma allí, un sistema muy interesante desde el punto de vista informático, que selecciona aleatoriamente un porcentaje de esos escritos de cada fiscal. Se tenía en ese momento, la dirección se ha reducido un poco, pero en ese momento se tenían, qué sé yo, 15, 20 abogados muy calificados, con el perfil para estar allí, más que con el perfil para ser fiscal, porque hay fiscales que son muy operativos. Estos son abogados con un perfil que conocen la práctica, pero que dogmáticamente están muy bien formados.
Entonces se hacía una revisión de esos escritos conforme a unos parámetros que teníamos allí en la dirección y se hacían observaciones, todo sistematizado. Eso permitía en su momento tener un perfil sin conocer al fiscal en persona. Ya tú podías tener un perfil que a veces uno decía, cónchale, la doctora Lirio, la fiscal de Barquisimeto, la número 5, la que usted quiera, es muy buena, porque yo he visto sus escritos y después la conocía en un curso y le decía, Lirio, un placer conocerte, te felicito porque tus escritos son espectaculares. O viceversa. A veces conocía a un fiscal que había hecho ciertas observaciones y aprovechaba la oportunidad. Y le decía, doctor, venga, vamos a conversar un momento. Fíjese, hemos detectado en sus escritos estas consideraciones aquí, sería bueno en posteriores oportunidades la calificación jurídica, desarrollarlo un poco más, esto hacerlo así, esto hacerlo así. Se buscaba estandarizar un poco los escritos conforme a reglas muy estudiadas, muy pensadas por todo el equipo y establecidas con autorización del despacho del fiscal general del momento, ¿no? Claro. ¿Qué es lo importante de esto? Esto tenía una trascendencia al momento de evaluar a los fiscales, al momento de ascender a los fiscales, porque tenías una radiografía allí desde el punto de vista jurídico de ese funcionario. Eh, Fíjense, es comprensible que la institución dedique muchos recursos, dedique mucho personal a direcciones operativas como Dirección General de Delitos Comunes, de Delincuencia Organizada, de Corrupción, de Violencia de Género, que tiene un gran número de casos, a todo este tipo de direcciones, pero no se puede descuidar ese componente jurídico, esas direcciones, como por ejemplo revisión y doctrina, consultoría jurídica, que dependen de la Dirección General de Apoyo Jurídico, porque son las que le van a dar el piso jurídico a ese gran volumen de fiscales que van a actuar. Son los que te van a poder dar indicadores de cómo están dando la institución. Externamente, uno en litigio, un juez, un defensor, cualquiera, hasta un imputado, puede tener su opinión de cómo está funcionando la institución y tal vez lo saca por un fiscal en concreto que conozca, con el que interactúe en un caso determinado. Pero esas direcciones le dan a las autoridades de la institución un panorama general de dónde está fallando la institución. Tú puedes ver allí, oye, mira, las acusaciones están infundadas, las imputaciones son tardías, las imputaciones están mal hechas, los medios de prueba están mal ofrecidos, o tal vez lo contrario, tú dices, bueno, las acusaciones están muy buenas, pero los sobrecimientos están muy malos. Vamos, y eso te impulsa la parte académica, vamos a preparar cursos con la Escuela Nacional de Fiscales sobre estos temas en particulares. Cuando entrevistemos a los fiscales para los ingresos o para eventuales concursos, vamos a hacer énfasis en estos puntos que son los que nos interesa fortalecer, que el funcionario que ingrese es complicado, Lirio, y eso ha sido siempre así, ingresar funcionarios a la institución para formarlos. Porque a ti te nombran fiscal hoy y tú hoy agarras tu expediente y te vas para un tribunal. O sea, no podemos formar un funcionario sobre la marcha de decir, bueno, Lirio, tienes licencia durante 6 meses para cometer todos los errores que tú quieras No existe esa en posibilidad. relación a esas víctimas y en relación a esos imputados. No debería ser esa la dinámica. Claro que no. Usted ingresa con unos concursos estrictos, fuertes, que el que ingrese de verdad esté capacitado. Formar un poco a ese funcionario y después, como se dice coloquialmente, bueno, vaya al ruedo, vaya aquí ya a los tribunales. Tal. Eso hay que repensarlo un poco. Se han dado unos cambios de autoridades dentro del Ministerio Público. Yo tengo la convicción de que muchos de estos puntos que estamos conversando van a ser estudiados, van a ser pensados, necesariamente va a ser así. Trascienden incluso el Ministerio Público esta problemática de investigados e imputados. Fíjate y fíjense, amigos, que pareciera necesaria una reforma legislativa. La norma que tenemos en el Código Orgánico, el 126 del Código Orgánico que habla del imputado, fíjense que en el año 2012 se incluyó el 126-A y se dijo, bueno, ¿qué necesita evaluar el fiscal para imputar? La probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación. A ese concepto nadie le ha dado contenido. Podemos hacer un ejercicio. Dígame usted, ciudadana fiscal, qué es la probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación. Cada quien va a decir algo distinto. Tú puedes tener una opinión y yo otra. Dicen que donde hay dos abogados hay tres opiniones. Y eso institucionalmente debería regularse, pero también normativamente. El legislador en su momento, al incluir esa consideración, que era ajena a los códigos anteriores, debió haber dicho, existirá probabilidad objetiva de probabilidad objetiva de responsabilidad en el fundamento de la imputación cuando
esto, esto, esto. Eso es lo que crea seguridad jurídica. No podemos llenar las leyes de conceptos jurídicos indeterminados donde cada quien le va a dar un contenido distinto. Entonces pareciera que ese tema investigado e imputado trasciende incluso al propio Ministerio Público, porque el legislador va a tener una gran responsabilidad. Fíjate que lo que hablábamos antes no debe ser un concepto meramente subjetivo, de que yo como fiscal decido hoy imputar a alguien, no, sino que debe ser un concepto objetivo y amplio. Como guía, les quería leer en un minuto el artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina, Código Procesal Penal de la Nación Argentina. Viene formado del Código Procesal Penal de Córdoba de 1936, de ahí es que emana ese Código Procesal Penal de la Nación Argentina. Y ese Código de Córdoba lo hicieron todos estos grandes pensadores. Mayer estaba muy joven en aquel entonces, todavía no estaba en esta lide, pero estaban autores de peso que han impulsado todos los códigos latinoamericanos, que han pensado muchísimo el tema y produjeron esta norma. Solo se las leo. El artículo 72 del Código Procesal Penal de la Nación Argentina dice lo siguiente: los derechos que este código acuerda al imputado podrá hacerlos valer hasta la terminación del proceso, coma, cualquier persona que sea detenida o indicada de cualquier forma como partícipe de un hecho delictuoso. Ese es el concepto de imputado. Cualquier persona que sea indicada de cualquier forma. No es casual, Lirio y amigos, que tengamos un artículo tan chiquito, dos veces la palabra cualquier, porque eso da un concepto, una idea de amplitud. Y así debe ser entendido el concepto de imputado, no restrictivo. No yo decirle, tú no eres imputado, tú no eres imputado, tú no, tú no, tú no, tú sí. No, todos son imputados. Aquí no va a surgir el problema, como me han comentado en algunas actividades, que me dicen, ya va, Javier, pero es que entonces todo el mundo va a ir a todos los tribunales a juramentar defensores. Y yo le digo, bueno, yo no he visto la primera persona que esté impaciente por ir a un tribunal con lo que eso significa a juramentar un defensor que le va a tener que pagar unos honorarios para introducirse en un proceso penal. No he visto Claro. el primero que haga esto por hobby o porque de verdad no tiene más nada que hacer y van a colapsar los tribunales con personas queriendo nombrar defensa. Eso no es así. ¿Cuál es la visión garantista? Y ya con esto vamos redondeando algunas ideas. La visión garantista tiene que ser todo el que se considere imputado, como decía Julio Mayer, todo el que se considere en peligro de ser sometido a un proceso penal, hay que dejarlo defenderse. Esa debería ser la visión y eso implicaría una revisión del Código Orgánico Procesal Penal en ese punto en particular y posiblemente una reforma. Y adecuar a esa reforma toda la actividad jurisdiccional, estas sentencias del Tribunal Supremo, desarrollar conceptos, pero partiendo de esas premisas que parecen las correctas. ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Y ya con esto, sí, terminamos. Eh, Nosotros no tenemos en el país un programa político criminal bien definido. La política criminal, dice el profesor Silva Sánchez, el español, él dice, mira, la política criminal es muy sencilla, es una rama del derecho público que busca prevenir el delito que no ha ocurrido, prevención. Y en segundo lugar, reaccionar ante el delito que ya se cometió. Cuando tú dices reaccionar ante el delito que ya se cometió, es desde el punto de vista sustantivo, creando los tipos penales, desarrollando la parte sustantiva y desarrollando el proceso. Fíjense que este tema del imputado y del investigado, entraría en esa segunda rama. ¿Cómo reaccionar una vez que se ha cometido un delito? Y volvemos, se investiga un hecho. ¿Cómo reacciono yo cuando se cometió ese hecho? Ahí es que el legislador tiene que discutir, pero no discutir sencillamente tú y yo como diputados en la asamblea gritando, no, sino con base a estudios criminológicos. La política criminal se nutre de los criminólogos. Los criminólogos tienen que estudiar el delito, dónde ocurre, cómo ocurre, cuántas tienen que auxiliarse de la estadística criminal, saber cuánto dura un proceso penal en Venezuela, saber cuántas admisiones de hecho hay, que todo lo podamos saber. Yo tengo fe que esta nueva directiva del Ministerio Público va a retomar la publicación de los informes anuales, porque ese era un insumo de estadística criminal importantísimo. Hasta el 2015 se publicaron. Y allí uno podía tener una cierta radiografía allí de lo que estaba pasando. O sea, bueno, hubo tantas imputaciones, hubo tantos acuerdos reparatorios, hubo tantas admisiones de hechos, aquí, allá, todo esto. A veces es complicado cuando uno va a tocar ciertos temas, bien sea en un caso, bien sea en una clase, en algo, tener que irse a revisar el informe del 2015, porque tú dices la realidad 2015 es totalmente distinta a la realidad, a lo que tenemos hoy en día en el proceso penal.
Sí. Entonces, tener que auxiliarnos de cifras tan desfasadas, esa opacidad estadística, es gravísima. Entonces, más allá de tomar una decisión de decir vamos a reformar el artículo 126, el Estado debería centrarse en el deber ineludible de estructurar un plan político criminal integral. No es, Lirio y amigos, que hubo un hurto cerca de los tribunales, bueno, vamos a poner dos funcionarios con unos conos allí y que paren a todo el mundo. O sea, no son soluciones reaccionarias, coyunturales allí, Política criminal, justamente es política criminal lo que no, no son soluciones macro. No es, vamos a reformar el 126, como dijo Lirio y como dijo ayer, y le ponemos esto aquí y allí. No, es estructurar todo el sistema de la manera adecuada. Cómo es. están funcionando los tribunales, la fiscalía, la defensoría, los órganos de investigaciones, cómo está el código penal, cómo está el código orgánico, la estadística criminal. Todos esos puntos son los que van a integrar esa política criminal. Y eso yo creo que sería el mayor aporte que puede hacer el Estado al sistema de justicia penal y los ciudadanos en definitiva. ¿Cuáles son tus redes sociales para que te contacten, Eh, Javier? Fíjate, tenemos el Instagram de la oficina, que es @mlabogados, @mlabogados. Por allí siempre estamos publicando informaciones de interés, sobre todo desde el punto de vista jurídico. Mi teléfono es 0414-333-1388, estoy a sus órdenes. Bueno, Cualquier cosa, Lirio, no puedo despedirme sin antes agradecerte nuevamente tu paciencia, tu interés, tu persistencia en que pudiéramos conversar, disculparme porque tuvimos que postergar un poquito esta conversación. Sí, lamentablemente el trabajo, bueno, a veces lo pone a uno a correr, pero agradecido, te reitero como abogado mi agradecimiento por tener este espacio, por dedicar tiempo a esta actividad. Abres una ventana gigantesca para uno escuchar ciertas ideas que pueden ser de interés y tal vez muchas personas no lo entienden de esa forma, pero es aquí donde se plantea el ser y el deber ser de las cosas. Y de verdad, agradecidísimo por la invitación. me encantó conversar contigo, aparte que yo te decía hace un rato que yo por ser penalista, cada vez que tengo estos invitados de lujo como eres tú penalista, me apasiono, bueno, nos apasionamos porque es de lo que vivimos todos los días. Y bueno, yo, para culminar, yo diría que vamos a pedirle a Dios y a la Virgen Santísima que todos estos cambios que vienen sean en beneficio del sistema de justicia. Yo tengo muchísima esperanza y bueno, tú acabas de explicar cómo funciona el Ministerio Público, nos faltó tiempo y yo me diría pues retomar esos concursos para que todas las personas que puedan ocupar esos cargos sean las personas idóneas. Porque también dijiste algo muy importante, no podemos dejar nada, no podemos dejar una investigación en manos de la subjetividad de una persona, llámese fiscal, llámese abogado, llámese juez, porque lamentablemente todos tenemos un corazoncito, mi querido Javier, y cuando las emociones entran en las investigaciones, no hay vuelta atrás. Esto es una cosa de objetividad y bueno, Dios quiera que así sea. El tema de la imputación, yo diría que hay que reformarlo. Tú acabas de decir una cosa muy importante, que es que cada vez que tú le preguntas a un fiscal qué es la probabilidad objetiva de responsabilidad, no sabe qué es lo que es, no sabe ni siquiera qué significa el concepto, eso sí hay que unificar. Ojalá y Dios quiera que dentro de un tiempo vamos a volver a hacer una nueva entrevista y bueno, lo que hablemos en esa entrevista sean puras bondades y puras cosas buenas, porque así estoy segura será. Muchas gracias nuevamente. No hay más nada que decir, sino que nunca es tarde para hacer el bien. Y definitivamente, si tú conoces el problema, encontrarás la solución final. Nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Chao.